Buenas tardes amigos, vengo aquí en busca de ayuda. Necesito que los amigos que vean este video, las personas que vean este video, me ayuden a refrescar mi memoria. A ver si soy yo la que estoy teniendo problemas de demencia y no me acuerdo las cosas que viví. O si es que yo vine de otra Cuba que estaba en otra galaxia. O de repente mi familia debe haber sido la más pobre de Cuba, supongo. Y además de ser la más pobre, supongo que cuando salíamos de la casa, íbamos a los lugares, iba alguien delante de nosotros escondiendo cosas para que no viéramos que había abundancia y no, a lo mejor para que no sufriéramos porque éramos pobres y no tuviéramos que ver las cosas que habían y que no estaban al alcance de nosotros de comprar. ¿Por qué digo esto? Porque ayer o antier me vi en las redes sociales una lista que la imprimí aquí en forma como si fuera de una foto de productos. Dice lista oficial de precios de gastronomía Carnaval 1986. Yo no tengo un problema con la lista, con los precios de estos productos. Me parecen aceptables para la época 1986. Lo que tengo un problema es con el listado como tal. Me parece bastante largo y ahora les voy a leer un poquito antes que se acabe el video del listado de los productos. A ver, déjame ver cómo explico. Yo nací, la revolución de Fidel Castro triunfó el 1 de enero de 1959. Yo nací 10 años después, o sea, 1969. Explico esto para poner en contexto toda esta historia que estoy haciendo. Yo me fui de Cuba a los 19 años, quiere decir que viví 19 años ya en un sistema comunista, casi 100% establecido. Viví, para que no tengan que hacer la matemática, toda la década del 70 en Cuba y casi toda la década del 80. Y de ese tiempo mayormente es que voy a hablar porque lógicamente yo no sé lo que pasó antes de la revolución, yo no sé lo que pasó en los primeros 10 años de la revolución. Y aunque creo saber bastante de lo que pasó después que me fui, obviamente no lo viví, pudiera estar equivocada en ciertos detalles. Lo único que sé de antes de la revolución es lo que cuentan las personas mayores. Lo que he leído, testimonio de personas que vivieron esa época. Lo que sé de los primeros 10 años de la revolución, otra vez, es lo que me han contado las personas mayores, los testimonios que he leído en internet, ciertas cosas que deduzco por la cronología de lo que fue sucediendo. Eso es lo que sé. Pero yo voy a hablar del tiempo que yo viví en Cuba. Y este listado es de 1986, todavía yo estaba en Cuba. Y la razón que digo esto porque yo hice un comentario en la página donde pusieron esto y casi me cayeron encima personas casi desmintiéndome del comentario que yo había hecho, porque yo dije que dudaba que todos estos productos que dicen en la lista lo habían en ese supuesto carnaval. Y que en Cuba era muy común, por lo menos en mi época, que tú fueras a un restaurante, a una cafetería y vieras un listado largo de un menú largo de cosas y que cuando empezaras a pedir te dijeran, no, ya esto se acabó, no, esto no tenemos, y darte excusas. En resumidas cuentas, de una lista quizás de 20, 30 artículos que aparecían, a veces habían 5, 6, 10, 4. Y aparentemente la única que le pasó eso en Cuba fue a mí, porque de acuerdo a los comentarios que yo fui leyendo, no, en Cuba había de todo, incluso hasta con mayúsculas me pusieron el todo, había de todo. Y me llamó incluso la atención más porque una persona que supuestamente dice que vivió aquí en Estados Unidos 22 años, fue una de las personas que me dijo que había de todo. Entonces yo digo, bueno, o bien yo vivía en otra Cuba, que estaba en otra galaxia, o no sé, cuando yo salía a la calle escondían los productos para que yo no los viera, porque yo no recuerdo nunca en los 19 años que yo viví en Cuba
que hubiera de todo. Y déjame aclarar, cuando yo digo de todo no me estoy refiriendo obviamente a que quiero comparar Estados Unidos con Cuba, ni voy a comparar 2021 con 1985-86. El mundo avanzado, hay cosas obviamente que hoy existen que no existían en ese momento en ningún país del mundo. Yo no estoy comparando eso. Voy a hablar de la comida, no voy a hablar de autos nuevos, de computadoras, de ropa, de cualquier otra cosa, mucho menos de cosas que se puedan considerar que son lujo, obviamente, que no son necesidad en cualquier país que uno viva. Me voy a centrar en la comida, que es de lo que esta lista está hablando. Yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, que la mayoría de las cosas que habían para comer eran por la libreta de racionamiento. Me acuerdo que la libreta de racionamiento, los productos que daban por la libreta de racionamiento nunca alcanzaban para el mes entero. Me acuerdo que del listado de lo que había en la libreta escrito, habían ciertos productos escritos como, digamos, ya venían impresos en la libreta como tal, desde que te la daban. De esos productos que venían impresos, la mayoría venían mensual en ese tiempo, pero había ocasiones que ciertos productos simplemente no venían. Y la mayoría de las veces la propia bodeguera no te sabía decir si el mes que viene iban a venir o no iban a venir. A veces venían tarde, en el mes. Me acuerdo que había un espacio también para anotar cosas que a lo mejor no eran las normales que se suponía que vinieran todos los meses, pero que ocasionalmente podían venir. Y entonces ahí la anotaban. Si te tocaban por persona o por ¿cómo le decían? Había una palabra que sería el equivalente aquí, household, por casa, ¿no? No me acuerdo ahora la palabra cuál era. Y ahí te lo anotaban. Eso sí me acuerdo. Me acuerdo que el resto de lo que tú quisieras consumir, tú tenías que comprarlo en el mercado negro, que siempre existió desde que yo tengo uso de razón. Hubo épocas que estaba un poquito más barato comparado con hoy. No quiere decir que más barato a que daba exactamente a los bolsillos, a los salarios que se ganaban en aquel tiempo. Siempre estuvo caro las cosas en el mercado negro, como es lógico. Cuando hay escasez, siempre los productos van a tener precios elevados. Eso es en cualquier país del mundo. Es así. Bien, eso es lo que yo recuerdo. Y otra vez, recuerdo haber ido a restaurantes, a cafeterías y pedir cosas y que te dijeran, no, ya no hay croquetas, pero no hay pan. O se nos acaba de acabar tal cosa. O tenemos las croquetas, pero no hay aceite para freírlas. Siempre en los 19 años que vivo en Cuba, siempre fui a lugares que tenían pretexto para justificar cosas que supuestamente estaban en el menú y que no las había. Es a mí solo a la que le pasó esto, porque le digo, cuando yo miro los comentarios ahí, yo digo, bueno, no, sí. Perdón, en esa época había de todo, yo lo recuerdo. Yo digo, bueno, tengo que ser yo de otra Cuba. No estoy hablando de comidas finas, no estoy hablando de caviar, yo no estoy hablando de cosas elegantes, de cosas fuera de serie. Estoy hablando arroz, frijoles, carne, ensalada, viandas, jugos, aunque sean, digamos, naturales, aunque sean batidos, refrescos, cosas más o menos, digamos, normal, nada tan sofisticado. No estoy hablando de ningún tipo de comida extravagante, ningún tipo de frutas, vegetales, de cosas típicas que la hay, digamos, en cualquier país del mundo. En Cuba no las habían todo el tiempo. Incluso en las temporadas, había veces que era la temporada de maíz y no había maíz. Había veces que era la temporada de tal cosa y no había. Y si había, eran, perdón, lo que te llegaba a la tienda era las cosas más, era como si lo seleccionaban
Digamos, las papas las ponían por categoría y las demás bajas categorías eran las que nosotros recibíamos. Díganme que eso solamente me pasó a mí, o sea, en mi casa. Yo no entiendo. Mira, yo le voy a leer la lista de lo que dice aquí. Ajiaco a la criolla, caldo de gallina, caldo de pescado, té de jaiba, que no sé lo que es eso porque nunca había escuchado eso. Filete de pescado, pescado ahumado a la catalana, pescado frito, rueda de pescado, tronchos de pescado a la criolla, masas de pescado enchiladas, pescado ahumado, almeja enchilada, cangrejo enchilado, jaiba enchilada, calamar entomatado, manjúa frita, fricasé de pollo, pollo frito a la criolla, aporreado de ternera, lengua de res entomatada, picadillo de res a la habanera, ternilla de res guisada, corazón de res guisado, picadillo de chorizo, chorizo frito, cabeza de cerdo guisada, cerdo estofado, fricasé de cerdo, chilindrón de cordero o chivo, masa de cerdo frita, cerdo frito a la criolla, macho asado. Yo supongo cuando llegué a esta parte que macho asado, si no me equivoco, macho era lo que le decían en Oriente a los puercos, ¿era? No sé, me rectifican porque la verdad que yo no estoy muy práctica en lo que se hablaba por allá. Pero me parece. Lo que me hace pensar que esto era de algún carnaval de esa región de Oriente. Macho asado, arroz con pollo, arroz con pescado, con gris, arroz con cerdo, arroz blanco, arroz con menudo de pollo, hallaca en hoja sin carne. Eso es otra palabra que no me suena al occidente de Cuba. Si no me equivoco, por lo menos me parece que los venezolanos son los que le llaman hallaca a tamal de maíz o a tamal de plátanos machos. Corríjame si estoy equivocada, no sé, pero me parece que no me recuerdo en Cuba haber escuchado esa palabra en el occidente. Ensalada de pepino, ensalada de tomate, papas cocidas, yuca hervida, plátano verde hervido, chicharrones, empanada de carne, fritura de bacalao con pan. Estos precios no incluyen la guarnición. ¿Ok? Honestamente, a mí no se me hace muy creíble que en 1986 en unos carnavales habían todas estas cosas. Que habían a lo mejor el 30% de lo que dice aquí, puede ser. Que habían todas estas cosas, no sé. Señores, yo no me acuerdo nunca haber ido a unos carnavales en Cuba donde, es más, no me acuerdo haber ido a un restaurante donde tuviera un menú tan largo. Bueno, aparte también tiene lógicamente diferentes tipos de rones aquí, cerveza embotellada, cerveza granel, cigarros, tabacos. De rones hay como 4, 5, 6 diferentes tipos ahí. El precio, repito, no es lo que me llamó la atención. La variedad en la que sigo dudando que en unos carnavales en Cuba en 1986 hubiera todo eso. Yo creo que muchas personas, el hambre que están pasando ahora en la actualidad le está haciendo idealizar el pasado. Obviamente, en estos 60 y pico de años de revolución ha habido, como yo lo dije en ese comentario, han habido décadas o épocas menos malas, pero buenas, donde había de todo. Yo esas no las recuerdo. Honestamente, corríjanme por favor si estoy equivocada. Nosotros éramos de un pueblo pequeño. Es cierto que en la zona, lo que los habaneros le decían, el interior del país, que éramos todos menos La Habana, no venían. A La Habana siempre la surtieron un poquito más. Ojo, que estoy diciendo, yo no creo que este listado es de La Habana, pero bueno. A La Habana siempre surtían un poquito más, y eso sí me acuerdo porque nosotros de pequeñas visitamos bastante La Habana. Yo tenía un tío que era administrador de bodega en La Habana, así que creo que sé un poquito. Y es cierto que en La Habana venían muchísimas más cosas que no venían al interior del país y con más frecuencia. Pero aún así no me dan los números. Mi memoria no me da a recordar
que hubiera todo esto en Cuba a la misma vez. Por ejemplo, que en un mes se pudiera conseguir en un restaurante alguno de estos platos, pero no todos simultáneamente a la misma vez. Discúlpenme, yo eso no me lo creo. A menos que yo fuera de otra Cuba. En La Habana venía más mayonesa, en La Habana venía más queso crema, más malta, ciertas cosas, ciertas chucherías sobre todo, había más en La Habana que en el interior del país. Pero nosotros éramos de pueblo, yo era de pueblo de campo, donde generalmente se conseguía con más facilidad y más barato que en La Habana el arroz, los frijoles, las viandas, las frutas, carne de puerco sobre todo, ya no tanto de res porque ya era prohibido y el que tuviera res no la podía matar, pollo porque la gente misma lo criaba. Y yo no me acuerdo, y yo tenía un padre que era un animal trabajando y era un animal arañando comida para su casa. Sembraba, criaba puercos, pollos, chivos un tiempo. Y yo no me recuerdo nunca en esa época que yo pudiera decir que todos los días del mundo en mi casa se comía carne. Yo no me acuerdo poder decir que todos los días del mundo en mi casa había frijoles. Yo no me acuerdo poder decir arroz. Sí, me parece que muy pocas veces en esos 19 años puedo decir que comí sin arroz en la mesa. Ojo, repito, no porque alcanzaba el de la bodega, porque se arañaba, se le compraba a las personas que lo vendían, a veces legal, a veces ilegal. Viandas, puedo decir que generalmente teníamos algunas en la mesa. Había días que no las había. Pero no me acuerdo nunca, o sea, muy pocas veces en un mes. Incluso nosotros que vivíamos en el campo o en pueblos pequeños, pegados a fincas, con parientes teniendo fincas tú sabes, yo no me acuerdo o recuerdo muy pocas veces en un mes que uno pudiera decir como una comida completa de arroz, frijoles, carne, ensalada, vianda, mucho menos ya con postre y refrescos o jugos naturales o frutas después de la comida. Muy pocas veces. Habían personas, es cierto, habían personas que se podían dar ese lujo un poquito más que otras. Eso es cierto. Siempre lo hubo. Pero las personas, digamos, comunes y corrientes, yo no me acuerdo que la mayoría lo pudiéramos hacer. Yo no estoy hablando de personas que a lo mejor eran, como dicen ahora en broma por ahí, que tuvieran un tío coronel, porque yo sé que en Cuba habían tiendas donde compraban los militares que le vendían cosas que no habían para el pueblo de a pie. Y cuando digo militares me refiero obviamente a personas con cierto rango, porque no creo que a los soldados rasos le permitían entrar a esas tiendas y comprar nada, pero bueno, por lo menos a los militares de cierto rango sí me acuerdo que habían, y que de hecho también me acuerdo que algunos vendían en el mercado negro los productos que compraban ahí, que supongo que se los vendían subsidiados. Eso sí me acuerdo también. Me acuerdo en esa época que la mayoría de lo que se consumía en Cuba, y otra vez les repito, por favor, corríjanme las personas que tengan mejor memoria que yo, a ver si yo estoy equivocada. Me acuerdo que en esa época la mayoría, estoy hablando de comida, ¿ok? Comida. En esa época la mayoría de las cosas que se consumían en Cuba eran o bien producidas en Cuba. Yo me atrevería a decir que posiblemente un 80-90% de las cosas se producían en Cuba. Y el otro por ciento venían del campo socialista. No venía ni de México, ni de Estados Unidos, ni nada de eso. No había ninguna de las marcas esas que hay hoy en la actualidad o hasta hace poco en las tiendas esas que venden, que antes vendían en CUC y ahora venden en dólares. Ninguna de esas marcas que ahora yo veo allí, cuando veo fotos por internet, ninguna de esas marcas la habían en Cuba en ese tiempo. Ninguna de esas cosas, ni ninguna de esas marcas.
lo que mayormente, que más así recuerde yo que venía de los países socialistas, era, por ejemplo, compotas, que honestamente venían unas rusas que me acuerdo que no eran muy malas, en unos pomitos bastante grandecitos, no como los pequeñitos estos que venden acá para los bebés. De manzana, son las que más recuerdo, que no eran malas. Venían algunas carnes enlatadas, me acuerdo que también venía. Y honestamente no recuerdo muchas más cosas. Estoy hablando para personas de a pie. Yo no sé si en las tiendas donde compraban diplomáticos, donde compraba personal de la cúpula gobernante cubana, los militares de alto rango, yo no sé si en las tiendas donde ellos compraban había cualquier cantidad de cosas. Yo no sé si había un surtido fuera o sea, casi al estilo capitalista, no lo sé. Pero en las bodegas donde comprábamos nosotros, las personas de a pie, nunca hubo de todo. Nunca hubo de todo. Nunca. Es más, lo que también recuerdo es que según fueron pasando los años, era menos y menos y menos lo que se iba viendo en las bodegas. ¿Ok? No había leche condensada todo el tiempo. A veces había, esto es lo que yo recuerdo de las bodegas. Venía algo y a lo mejor estaba, digamos, por la libre, entre comillas. Por la libre porque no era a lo mejor registrado en la libreta de racionamiento, pero no que podías ir a comprar. Yo no recuerdo nunca en el tiempo que viví en Cuba que tú podías ir a una bodega o a una farmacia o a una carnicería o en La Habana, que tenía los puestos aquellos que vendían quesos y cosas de esas. Yo no recuerdo nunca haber podido ir y decir, dame 5 libras de carne, dame 15 libras de arroz, dame 3 libras de frijoles. Yo no me acuerdo de eso. Donde único se podía hacer eso era cuando tú comprabas en el mercado negro a un guajiro que vendía carne y tú le decías, voy a comprar 10 libras de carne, un pernil, una paleta, qué sé yo. Eso sí me acuerdo, pero en los mercados formales del gobierno yo no me acuerdo jamás ni que estuvieran 100% surtidos todo el tiempo, ni que hubiera de todo, ni que las cosas venían consistentemente mes por mes por mes. Eso yo no me acuerdo. Fueron muy pocos los productos en los 19 años que yo viví en Cuba que yo pueda decir que no faltaban en la libreta, que no faltaban en la bodega para tú poderlos comprar mes por mes por mes. Posiblemente de los pocos productos que sí estaban, yo diría 90-95% de las veces, yo diría posiblemente el arroz, el aceite, la sal, azúcar y quizás 3 o 4, 3 no, posiblemente 2 o 3 cosas más. Eran las únicas que en ese tiempo generalmente las habían para comprarlas racionadas, las que te tocaban y punto. ¿Ok? Y repito, en los carnavales yo me acuerdo que vendían muchísimas cosas más que en otros tiempos normales, pero no ese listado que yo le di a ustedes, perdón, a lo mejor en Oriente, no sé, yo estoy hablando de lo que yo vi, de lo que yo viví. Yo soy de la provincia de Matanzas. En Matanzas yo nunca vi eso. Sí habían muchos timbiriches en los carnavales, según fue pasando el tiempo, fueron menos y menos y menos, pero sí habían timbiriches que vendían muchas boberías, chucherías, comida cocinada. Cuando yo era pequeña, los carnavales todavía eran bastante buenos. No voy a decir que eran igual a la época capitalista, porque no viví la época capitalista, pero todavía habían carrozas, todavía habían serpentinas para tirarle a las carrozas cuando pasaban, matracas, cositas para hacer ruido, si no me equivoco, incluso confeti, que se le dice aquí, que no me acuerdo cómo le decía en Cuba, si se llamaba igual. Ciertas cosas esas sí recuerdo, pero honestamente un carnaval o un evento cualquiera público que vendieran comida, donde hubiera esa listado con toda esa cantidad de cosas, yo no me acuerdo. Por favor, si ustedes se acuerdan haber visto en una cafetería, en un restaurante, en unos carnavales, un listado así y que ustedes pidieran de ese listado y siempre encontraran todo lo que decía en ese listado, por favor déjenme un comentario debajo. Gracias. Yo no lo recuerdo, pero puede ser que yo sea de otra Cuba, puede ser que yo sea, no sé,
o esté perdiendo la cabeza, no sé. Por favor, déjame tu comentario de tu experiencia, porque la mía no fue esa, de que todo lo que había en una lista siempre aparecía. Eso yo nunca lo vi. Gracias.